Pero muy buenos días para todas aquellas personas que tradicionalmente me acompañan en estos espacios que denomino de reflexión para hablar sobre un tema que nos parece de particular importancia, no sin antes dar conclusión a un capítulo anterior en el que hablamos acerca de la manera como se rompió el hilo constitucional en el año de 1953. Abordemos ese pequeño espacio para seguir entonces con la propuesta que ha hecho algún partido político de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Dijimos antes que el hilo constitucional colombiano se rompió en 1953 como consecuencia del golpe de Estado que diera el general Gustavo Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953, a quien en ese momento era el presidente constitucional de la República, el doctor Laureano Gómez. Y entre 1953 y 1957 no estuvo vigente la llamada Constitución de 1886 por razones que todos podemos fácilmente prever, pero adicionalmente durante esos 4 años estuvieron en vigencia otras instituciones completamente ajenas a nuestra tradición democrática, aunque algunas de ellas hubiesen sido introducidas con otros fines, por cierto, por el mismo expresidente Laureano Gómez antes de separarse del cargo de presidente de la República por enfermedad en 1951. Pero independientemente de esa circunstancia, lo cierto es que los partidos políticos en aquel entonces, tanto el liberal como el conservador, llegaron a una especie de gran acuerdo que se denominó el Frente Nacional, convocaron a un referendo que también se denominó, o que mejor en aquel entonces se denominó plebiscito, y obtuvieron la incorporación de esas instituciones logradas mediante acuerdo a la Constitución Política de Colombia, con el aditamento o con el ingrediente que uno de los artículos que se aprobaron en ese referendo plebiscitario establecía de manera expresa que a partir de ese momento, si el pueblo lo aprobaba, quedaría vigente la Constitución de 1886 con las enmiendas que se hubiesen introducido en 1910, en 1936 y en 1945. Pero también quedó vigente hasta 1991 la tesis o la norma mejor que expresamente establecía que en lo sucesivo la Constitución Política de Colombia no se podía reformar sin única y exclusivamente por parte del Congreso, de conformidad con el procedimiento que consagraba el artículo 218 de la Constitución Política de 1886. Quizás a mitad de camino, en 1976, hubo una especie de intentona, por llamarlo de alguna manera, de modificar ese artículo 218, como quiera que el entonces presidente de la República, Alfonso López Miquelsen, invitara a los colombianos o propusiera a los colombianos la convocatoria de lo que él llamó una pequeña constituyente para reformar exclusivamente los títulos de la Constitución que se referían en exclusivo a la administración de justicia y a la administración departamental y municipal. López Miquelsen proponía que en primer lugar se reformara el artículo 218 de la Constitución para que se permitiera la convocatoria de lo que él denominó la pequeña Asamblea Nacional Constituyente, que no era otra cosa que una asamblea con competencias derivadas de constituir, pero limitadas esas competencias por parte del Congreso
y sobre todo en determinadas materias y con respecto a determinado tiempo. La idea de Alfonso López Michelsen desafortunadamente naufragó en la Corte Suprema de Justicia, concretamente en la Sala Constitucional, porque quien ejercía para entonces las veces de supremo guardián de la Constitución Política de Colombia, consideró, variando su doctrina jurisprudencial de aquel momento, que la Corte, o mejor que el Congreso, no tenía facultades para modificar el artículo 218, pero que adicionalmente el artículo 218 se había modificado con vicios de procedimiento en su formación. Abortado el plan de Alfonso López Michelsen en torno a la convocatoria de una pequeña constituyente, el país siguió su tránsito hacia la posteridad hasta cuando en 1991 se convoca definitivamente una Asamblea Nacional Constituyente. En 1990 fue la convocatoria y finalmente reunida la Constituyente en 1991 nos arroja una nueva Constitución que es, a mi juicio, la Constitución de 1991, la que en parte nos ha traído algunos beneficios importantes, pero también en parte nos ha traído algunos dolores importantes de cabeza que en este acápite particularmente no vamos a desmenuzar. Solamente queríamos decir que la tradición colombiana estriba fundamentalmente en que sólo el Congreso de la República, tal como lo establecía inicialmente el artículo 218 de la Constitución, el órgano con competencia para modificar o para reformar la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, el artículo 376 de la Constitución Política de 1991 trae la posibilidad de que la Constitución Política sea reformada por una Asamblea Nacional Constituyente, que en tales términos sería una constituyente limitada en sus competencias, limitada en cuanto al tiempo de duración y limitada también en cuanto a las materias que podría abordar con el propósito de reformar la Constitución, en este caso de 1991. Todo este preámbulo lo traigo a colación con el objeto de tranquilizar un poco los ánimos, especialmente de aquellas personas que piensan que por el hecho de que sobre el tapete está la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, esta sería de una peligrosidad absoluta, cuando la realidad es que la constituyente que se propondría no podría ir más allá de las facultades que expresamente le señala el artículo 376 de la Constitución Política de Colombia. Yo particularmente creo que no es conveniente, pero tampoco es propicio la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en este momento. Ni es conveniente para el país, ni es conveniente para las instituciones políticas, ni tampoco creo que estemos ante el momento propicio para hacer una convocatoria de esa naturaleza. De tal manera que la probabilidad más alta es la de que definitivamente cualquier propuesta que se haga en ese sentido va a naufragar y por lo tanto no tendrá éxitos ante la opinión pública o ante el electorado colombiano, y será entonces el Congreso de la República, mediante los mecanismos ordinarios, el encargado de reformar la Constitución, especialmente en dos temas importantísimos: el que tiene que ver con la reforma a la justicia, para definitivamente darle una estructura completamente distinta al poder jurisdiccional del Estado,
a mi juicio colocando unos requisitos aún más exigentes para ser magistrados de las altas cortes, pero ese no solamente sería una de las reformas a provocar, sino que quizá no sea tampoco lo más importante. Y otro de los puntos importantes que se debería tocar en la reforma estructural que se pretende hacer en el Congreso o que se pretendería hacer en el Congreso para reformar la Constitución política, guardaría relación con las calidades excepcionales que deberían tenerse para todas aquellas personas que aspiren en lo sucesivo a ser miembros del Congreso de la República, sea como representantes a la Cámara, sea como senadores. Lamentablemente el tiempo en estas cuestiones no solamente nos agobia, sino que es absolutamente inexorable y por regla general los 10 o 12 minutos que nos proponemos o en los cuales nos proponemos hacer una explicación se nos hacen excesivamente, vamos a llamarlo, fugaces. En todo caso, lo importante era transmitir el mensaje de conformidad con el cual no creo conveniente, no creo propicio y creo, por el contrario, altamente probable que la reforma constitucional no se haga a través de una Asamblea Nacional Constituyente que de alguna manera dislocaría por completo aún más, si se quiere, la delicada situación política del país. Esto es todo cuanto quería decir esta mañana, cuando son exactamente las 10:36 de la mañana, y naturalmente con el ánimo de compartir, con el ánimo de reflexionar, con el ánimo de controvertir, si se quiere, sanamente, con algunos otros sectores de la opinión pública que sé que abiertamente se encuentran en desacuerdo con esta propuesta, pero al mismo tiempo les estoy dando una especie de parte de tranquilidad, tanto a tirios como a troyanos, en el sentido de que en las actuales circunstancias no es posible, a mi juicio, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, por limitadas que sean sus competencias, por limitadas que sean sus facultades, de conformidad con lo que señala el artículo 376 de la Constitución Política de Colombia. Hasta aquí mi intervención en este pequeño espacio de reflexión para hablarles sobre el tema que ya abordé inmediatamente antes. Y pues bien, no me resta otra cosa distinta que decirles a todos ustedes o expresarles a todos ustedes mi inmensa gratitud por tener permanentemente la paciencia de escucharme y también quiero expresarles a todos ustedes, en este caso no solo mi gratitud, sino mi profundo reconocimiento por los mensajes y por las manifestaciones de adhesión, no tanto a las ideas que son susceptibles siempre de ser controvertidas, pero sí al trabajo que venimos realizando con el propósito de brindar tanto a legos como a doctos los suficientes elementos de juicio para podernos expresar con cierta propiedad en estos o en estas materias. Creo que aquí ha finalizado mi charla por el día de hoy, ha finalizado el espacio de reflexión y me retiro no sin antes decirles a ustedes que espero encontrarme nuevamente con todos aquellos que me escuchan lo más pronto posible. Que pasen una feliz tarde y, como siempre, hasta pronto.